Hola, amigos de Ambientes de Aprendizaje Accesibles en el Tibabuyes Universal. Mi nombre es Elba Susana Martínez Cárdenas. Soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, magíster en Educación en el énfasis de Educación Matemática y soy docente de primaria del Colegio Tibabuyes Universal. En el día de hoy quiero compartirles lo que fue mi investigación en la maestría, la cual se tituló Juego y trayectorias de aprendizaje de la aritmética inicial en ambientes de aprendizaje que incluyen estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Mi directora de este trabajo de grado fue la doctora Olga Lucía León Corredor. ¿Qué quiero hacer en esta socialización? Como bien saben, estamos empezando un proyecto que se titula Ambientes de Aprendizaje Accesibles. Y en nuestro colegio hay una gran diversidad en poblaciones, por lo cual pues se inicia este proceso hacia la capacitación de docentes, en particular pues los docentes de nuestro colegio, desde las experiencias de investigación en el aula que hemos tenido algunos colegas y yo. Pero entonces, como este proyecto parte de una iniciativa casi individual, pues quiero ejemplificar mi proceso, pero no tanto desde un lenguaje de la investigación, como no tan teórico, sino más desde una experiencia como profe, ¿sí? Como acercar la investigación, lo que se está produciendo en la academia, en la universidad, acercarlo a nuestras prácticas pedagógicas, a nuestras prácticas de aula. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta presentación, en la misma que utilicé en mi sustentación de trabajo de grado en junio del 2019. Pero entonces, la dinámica será que yo voy a ir presentando las diapositivas y voy a ir como ampliando un poquito hacia la visión de lo que eso implica en la práctica. Entonces, lo primero que planteé fue una estructura pues para presentar este trabajo. Entonces hay unos indicadores de una problemática, hay una fundamentación de hipótesis, hay unos aspectos metodológicos de la investigación, hay un análisis de una trayectoria real de aprendizaje y hay unas conclusiones. Ya lo mencioné en un video anterior donde hablaba de la contextualización de nuestro proyecto de ambientes de aprendizaje accesibles. Hablaba de la realidad de la inclusión vista desde investigaciones de León y otros en 2014 que analizan datos como los del CERMI 2009, donde se habla que para la Organización Panamericana de la Salud, el 2% de los 85 millones de personas en situación de discapacidad que viven en América Latina y el Caribe encuentran atención a sus necesidades, tanto en el ámbito social como en el educativo. Y sobre ese porcentaje de personas en situación de discapacidad, se estima que en Colombia ese porcentaje corresponde al 6.3%, en México al 1.8% y en Nicaragua al 10.8%, evidenciando pues al 2009, ¿sí? Una falta de atención a las necesidades de estas poblaciones en situación de discapacidad intelectual, particularmente en un estudio que se hace en América Latina y el Caribe, considerando que estamos en ese contexto, ¿sí? Como país, Colombia, nos encontramos en ese contexto y pues también compartimos algunas dificultades de atención a la diversidad con otros países de América Latina y el Caribe. Pues bien, específicamente el contexto en el cual se desarrolla la investigación fue el Colegio Tibabuyes Universal, fue en un curso de grado quinto de la CDC en la jornada de tarde. Nuestro colegio tiene 3 sedes, 2 jornadas. En cada 6 jornadas tenemos todos los grados de escolaridad, desde jardín hasta 11. Y pues el entorno de nuestro colegio son estratos socioeconómicos entre el 1 y el 2, pero pues la localidad de Suba es una localidad diversa, en la cual tenemos estratos socioeconómicos del 1 al 6. Por otro lado, pues en el sector en el que se ubica nuestro colegio, en este sector se concentra cantidad de migrantes de las costas de nuestro país y recientemente de Venezuela. En el momento en el que hice esta investigación, trabajé con un grupo de 26 estudiantes, 8 de los cuales eran venezolanos, 7 eran provenientes de otros lugares del país, 2 estudiantes en situación de discapacidad intelectual y estudiantes pues ya de la ciudad de Bogotá. ¿Esto para qué lo enmarco? Para mostrar
que la diversidad no solo iba a ser denotada en el contexto o en la situación de discapacidad intelectual, sino que la diversidad era en distintos ámbitos. O sea, el ser diversos está en todos los ambientes de aprendizaje, que es algo que, pues cuando yo me inclino por hacer esta investigación, estoy pensando en cómo atender a mis estudiantes en situación de discapacidad intelectual en el contexto del aula del grado quinto, con los estudiantes de quinto. Estos estudiantes en situación de discapacidad intelectual los tenía una niña desde cuarto y un niño desde tercero. Entonces son como las inquietudes que lo llevan a uno como profesor en el énfasis específicamente mío de matemáticas, a ver cómo puedo responder mejor para como la demanda de lo que requieren estas poblaciones en el marco de la inclusión, en el sentido de que estén en el aula, estén con los otros y no vayan a estar en el aula, pero excluidos de la actividad que se hace con el resto de los compañeros. Entonces, para como caracterizar el problema, entonces yo encontré un problema curricular pues como tal en el proceso de fundamentación del problema y de justificar esta investigación. Entonces, pues en primer lugar, las políticas de inclusión no atienden a diseños accesibles a todos. Cuando yo inicié la investigación en el 2017, apenas ese año surgió el decreto 1421, donde nos plantean a los docentes trabajar desde el diseño universal de aprendizaje, desarrollar PIA, hacer pues en ese PIA los ajustes razonables, hacer flexibilización. Entonces, eso surge en esa fecha, pero eso surge como un decreto, como una política, más como tal, hasta ahora inicia ese proceso, así como en el que nos genera a los docentes como esa obligación por ir a mirar, ir a buscar cómo vamos a llevar a la práctica esto del diseño universal de aprendizaje, la flexibilización, los ajustes razonables, etc. Eso no estaba cuando yo empecé a trabajar con estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Bueno, por otro lado, las orientaciones curriculares se encuentran en disonancia. Y voy a hablar específicamente de las de matemáticas, que pues digamos que es mi preocupación que genera esta investigación. Entonces, hay una disonancia entre lo que eran lineamientos curriculares estándares, ellos venían como muy de la mano, generando como esa caracterización de procesos para la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas, y luego hay como cierta ruptura cuando surgen los derechos básicos de aprendizaje, hay una ruptura fuerte en esos procesos y los planteamientos ahí de los DBA, en los cuales pues nos plantean como unos mínimos, que en algunos casos no son tan mínimos, y esto se vuelve un poco tematizado, más que de pronto los procesos y las competencias que venían a proyectar en los procesos evaluativos lo que eran los estándares básicos en matemáticas. Y se aleja un poco de toda la parte de los procesos como los habían descrito los lineamientos curriculares. Además, en los DBA en la versión 2 explícitamente dice, faltan diálogos para ir generando o mejorando estos derechos básicos, digamos lo que dice así, para la atención a la diversidad, para la inclusión educativa. Palabras más, palabras menos, hay un párrafo donde explica eso, o sea, 3 renglones donde nos dice que esos DBA pues no están pensados para la diversidad, ¿sí? Bueno, ahora bien, ya las matemáticas escolares, ya el contexto de la escuela, educación pública, me voy a ubicar educación pública, me voy a ubicar incluso en las mismas planeaciones que como docente he creado, ¿sí? Bajo los modelos pues, de la institución en la que trabajo. Entonces, muchas temáticas. Entonces tenemos como unos indicadores y hay unos ejes temáticos y pues nosotros digamos que ponemos el eje temático de pensamiento numérico y variacional conjuntos, similar a cómo se plantean lo que son las pruebas. Pero entonces, dentro de eso también describimos
más o menos qué temáticas a ese eje temático en ese periodo. Entonces ahí la decena, la docena, los números del 1 al 10, escritura de números. Cuando ya vemos eso, estamos temática, 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 y una lista de temáticas que poco a poco hemos ido como organizando, flexibilizando, reconstruyendo colectivamente, pero pues que es un proceso que de la noche a la mañana pues como que no se da. Y otra cosa es que no se incorporan tecnologías accesibles como dispositivos didácticos. Acá nos referimos a los juegos como dispositivos didácticos. Yo digamos que empiezo a explorar esos juegos como dispositivos didácticos en la investigación, pero como tal en el currículo no está. En las matemáticas planteadas a nivel curricular no está. ¿Qué se acerca a mi colegio? A uso de materiales didácticos y al trabajo desde la lúdica, que digamos es algo que puede aportar, pero digamos que es lo más cercano que tenemos ahí a esas tecnologías accesibles. Pero esto no se vincula a un juego como dispositivo didáctico, sino más como de pronto a un dispositivo didáctico de taller, ¿sí? Pero ya específicamente hablando del Colegio Tío Bulles Universal. Y la formación docente para la diversidad no es evidente en América Latina. Entonces, en América Latina, hasta el 2014, en un estudio de varios currículos, se encuentra que no se está formando para la diversidad. Ya más recientemente, sí se ha empezado a incorporar en los currículos de formación de profesores la atención a la diversidad, pero antes no. ¿Eso qué implica para mí? Es la justificación de mi investigación es que tanto yo, ¿cierto? Como mis colegas no estamos formados para ello, ¿sí? No estamos formados porque nos formamos en años anteriores al 2014, donde el estudio que les comento muestra que en los currículos de nosotros no había formación para la diversidad. Entonces, las políticas educativas o las políticas de nuestro país, pues, generan este proceso de inclusión, ¿cierto? De que los niños en situaciones de discapacidad intelectual ingresen a una educación pública, a una educación regular, incluidos en aulas con niños que no ostentan ninguna discapacidad, que pues nosotros como que nos enfrentamos al cómo le enseño particularmente a estos niños, ¿cierto? Sin excluirlos. Entonces, entra de pronto los apoyos de nuestros colegas de educación especial, pero tampoco nosotros reconocemos realmente cuál será la función de ellos y cómo es que ellos nos van a ayudar a nosotros. Bueno, eso lo ampliaré más adelante, pero también lo tengo dicho en el video de contextualización de nuestro proyecto. Bueno, yo me hice esta pregunta de investigación que ya incluye algunas categorías teóricas, pero que van a ir como reconociendo en el transcurso de la exposición. Entonces, ¿qué relaciones entre el juego y las trayectorias hipotéticas de aprendizaje son heurísticamente pertinentes para el desarrollo de habilidades aritméticas en educación básica primaria, sin exclusión de estudiantes en situación de discapacidad intelectual? Entonces vamos a ver que las categorías grandes serían juego, trayectorias hipotéticas de aprendizaje, ese desarrollo de habilidades aritméticas en primaria y la población, que son estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Pues el objetivo general es explorar esas relaciones entre el juego y las trayectorias hipotéticas de aprendizaje que sean heurísticamente pertinentes. ¿Eso qué quiere decir? Que en el desarrollo del juego se relacione en un proceso, los juegos se desarrollan en un proceso de resolución de problemas que en esa configuración de proceso se dan unas heurísticas como unos métodos, podríamos llamarlo así, de solución de ese problema, como unos caminos de solución de ese problema, que se articulan con unas trayectorias hipotéticas de aprendizaje, en este caso del número y las operaciones aditivas, es decir, que esos juegos que yo había de seleccionar tenían que tener relación con el desarrollo de aprendizaje, el número y las operaciones aditivas. En este mapita podemos ver como todos los componentes que se asociaron en la investigación. Como les decía, la trayectoria hipotética de aprendizaje pues es fundamental de la aritmética inicial. Y el juego, entonces ahí se relacionan
la teoría de trayectorias hipotéticas de aprendizaje, se le da una gran idea matemática sobre la cual desarrollarla y un gran dispositivo didáctico que me va a articular, como todo el diseño de tareas, que me va a ayudar a diseñar unos ambientes de aprendizaje accesibles. Entonces tengo un bracito grande que son las trayectorias hipotéticas de aprendizaje vinculadas a los procesos de aritmética inicial. Y aquí están las 4 trayectorias que les decía que articulé: subitización, conteo, comparación, orden y estimación, y operaciones aditivas. Esas son 4 grandes ideas matemáticas planteadas por Clemens y Sarama en el 2015, donde ellos ya desarrollan unas trayectorias desde los 0 años hasta los 8 años, muestran cómo es el proceso evolutivo de esas trayectorias, y yo en esta investigación lo que me correspondió hacer en esta investigación fue articular esos procesos. Ahora bien, por el otro lado, entonces buscaba diseños accesibles y relacionarlo para que atendiera a las necesidades de las poblaciones en situación de discapacidad intelectual. Esto lo hice desarrollándolo desde los dispositivos didácticos, de los cuales trabajé 3: juegos, taller, proyecto de aula. Y los juegos eran como lo fundamental, y de los juegos pues ya se empezaba a articular el taller y el proyecto de aula. Entonces en los juegos trabajé 3 juegos: circuito cerrado, la escalera y Mancala-ola. Destacando que circuito cerrado y escalera ya son juegos que se estaban estudiando desde la educación matemática en la Universidad Distrital. Y la Mancala-ola es un juego en el cual empiezo a generar unos ajustes a un juego africano llamado Mancala, y desarrollo un juego con unas adaptaciones que permita llegar a varias poblaciones, o sea, que sea accesible para todos. Entonces, ese diseño ya fue algo propio, como en la categoría de una innovación. Pero, pues, vamos a ver más adelante, pues, en qué consiste cada juego y qué desarrollos se lograron hacer de cada uno. De acuerdo con León, Celis y Quilombo, del 2014, tenemos como unos principios de accesibilidad en diseños. Entonces, estos también ya los habían anunciado en el video de contextualización de nuestro proyecto. Entonces, la accesibilidad en los registros, accesibilidad al manejo de la información, de la situación, trabajando con diferentes registros. Es decir, no solo me puedo quedar con un registro, con una sola categoría de representaciones, sino que debo manejar varios registros para que sean accesibles. La situación debe ser accesible por audición, visión, aspectos táctiles o por aspectos perceptuales de otros órdenes. Los objetos matemáticos se tiene que tener accesibilidad de las formas de representar y operar las relaciones y los objetos matemáticos. Ahora bien, en las formas de comunicación hay que tener accesibilidad en las formas de comunicar y cooperar en el estudio de la información que propone la situación. En resumen, tengo que generar unas formas de comunicación para vincular a todos en la situación, para que todos trabajen en la misma situación, que sea accesible desde todas las entradas posibles. Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, acá una pequeña contextualización de la discapacidad intelectual. Entonces, bueno, desde una visión ecológica de la discapacidad intelectual, Verdugo y Chaloc 2010 definen que no es un defecto, porque es que antes se daba como una versión de es un defecto cognitivo, es una dificultad asociada a un defecto de la persona, pero ahora se está estudiando desde la parte ecológica que hay un desajuste entre las capacidades de las personas y las demandas del ambiente. Es decir, que si yo puedo diseñar, modelar o reorganizar los ambientes de aprendizaje, puedo dar acceso a estas personas y puedo generar una reducción en la brecha, de esa brecha que separa al niño que tiene una condición de discapacidad de sus compañeros. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.
Esta discapacidad aparece antes de los 18 años. Entonces, nosotros tenemos un caso, niños que desde los 6 años se puede establecer esta situación a nivel de diagnóstico, y con base en estos diagnósticos pues ya se empieza a trabajar desde el proceso del programa de inclusión de la institución, pero también corresponde a nosotros como docentes ver cómo es el proceso de diseño didáctico en nuestras aulas. Pues bien, entonces les hablaba que trabajé desde 3 juegos. Entonces el circuito cerrado es este tablerito con estas fichas. La universidad me prestó unos juegos así tal cual. Estos juegos tenían unas adaptaciones en las cuales las fichas tenían imán, tenían unos huequitos para representar sus puntos, en los cuales eran perceptibles al tacto. Estas casillas en las divisiones se podía sentir a través del tacto esas divisiones. Y pues tenía como una parte que era tablero y una parte que era pues para alojar las fichas que no se emplean. Y pues había como una división que es perceptible al tacto, es decir, que este juego se podría trabajar con población ciega porque tiene esas adaptaciones hacia el apoyo de esta población. También tiene cierta particularidad a nivel motriz para que las fichas no se muevan tanto de donde las dejas. Entonces es importante como esas adaptaciones que tiene. Pues el objetivo del juego es encontrar un camino entre 2 o más fichas con condiciones determinadas, y a este camino se le llama circuito cerrado. Pues bien, cada ficha, si ven, tiene forma de flecha. La ficha indica como hacia dónde se dirige la posición en la cual se va a ubicar una siguiente ficha, e indica la cantidad de espacios a la que debe estar una siguiente ficha. Ejemplo, si yo pongo la ficha roja en el primer cuadro arriba a la izquierda, señalando hacia la derecha, significa que mi siguiente ficha la debo ubicar en el segundo cuadro, ¿sí? Es decir, que se mueve un espacio a la derecha, ahí pongo mi siguiente ficha. Para armar un circuito cerrado, pues se tiene que generar un camino de tal forma que la última ficha me lleve a la primera, ¿sí? Y que yo, pues cuando ya tenga armado mi circuito cerrado, pueda empezar desde cualquier ficha y mostrar todo el recorrido. Entonces, por ejemplo, pongo ficha verde, recuadro cuadrado superior izquierdo, ficha verde mirando a la derecha, indicando a la derecha. Entonces, corro 2 espacios y en el segundo espacio puedo colocar ficha verde, indicando la dirección hacia la izquierda, y ahí se cerraría un circuito, ¿sí? Entonces, eso sería un circuito cerrado. Se puede hacer de 2 fichas, 3, 4, hasta 16. Entonces, este juego tiene niveles. Entonces, ya más adelante voy a explicar cómo se vincula la trayectoria. Bueno, la escalera es un juego que tenemos diseñado así desde la universidad. Es tridimensional, es como el objetivo acá para que sea más accesible. Tiene 4 piezas de un color, 4 piezas de otro color. Para población ciega también diseñaron unos juegos en los cuales las fichas tenían texturas, entonces para que fueran identificables. Las fichas azules, en este caso, deben pasar a donde están las fichas cafés, y las fichas cafés a donde están las fichas azules. Ese es como el objetivo del juego. ¿Cómo pueden pasar? Entonces, cada ficha puede avanzar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo donde estén ubicadas inicialmente. Debe avanzar un espacio a una casilla que esté vacía y que se encuentre pues contigua. Por eso les decía que un espacio. Las fichas pueden saltar por encima de otra ficha contigua de diferente color. Ejemplo, pongo esta azul en la cima, entonces esta café puede pasar por encima del azul e ir al cuadro vacío que está pues en la dirección que deben recorrer las fichas cafés. Y la ficha movida no puede retroceder a la posición anterior. En algunos juegos pues los niños sí hacen esos retrocesos y pues se van a gastar muchos más movimientos en desarrollar el juego. Entonces, a veces es importante poner estas reglas desde el principio para que ellos vayan analizando
ese proceso, que no deben retroceder, y así pues puedan optimizar la cantidad de movimientos para resolver el juego. Bueno, y la Mancala-Oria, que es esta, que pues se diseñó en el proceso de la investigación. Entonces, el objetivo es completar la cosecha. Entonces, tenemos en cada lado una cosecha de 24 zanahorias. Cada jugador inicia con 4 zanahorias en cada sembrado de su cultivo. Entonces, este jugador de la izquierda tiene todo este cultivo, cada uno de sus sembrados, o sea, cada uno de estos 10 cuadritos es un sembrado, tiene 6 sembrados, y en total los 6 sembrados forman el cultivo. Entonces, inicia teniendo 4 zanahorias en cada uno de los sembrados de su cultivo. Bueno, se debe distribuir las zanahorias una a una en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces yo, por ejemplo, tomo estas 4 zanahorias y empiezo una acá, una acá, una acá y una acá. Si la última zanahoria queda en la cosecha del jugador, repite turno. Ejemplo, si yo tomara las zanahorias de acá, entonces voy una y termino acá. Entonces puedo repetir turno. Entonces es una regla que permite desarrollar una estrategia. Si la última zanahoria queda en un sembrado propio que esté vacío, se recoge la zanahoria y las que se encuentran en el sembrado del otro granjero. Entonces estamos jugando y de pronto este sembrado mío estaba vacío y yo venía jugando y la última zanahoria me quedó ahí. Tomo esta zanahoria y cojo las zanahorias del sembrado del contrincante. En este juego puedo tomar las zanahorias de cualquier sembrado para hacer mi jugada. No es que porque es el sembrado del contrincante no puedo tomar zanahorias de allí. No. Yo hago mi jugada desde el sembrado que yo quiera. Para hacer la jugada tomo todas las zanahorias del sembrado que yo escoja, entonces tengo que contarlas para saber cuál estrategia tomar, para saber si voy a llegar a mi cosecha y voy a repetir turno, para saber si voy a llegar a un espacio vacío y voy a poder coger las zanahorias de mi contrincante, para saber que, por ejemplo, mi contrincante no me vaya a quitar mis zanahorias, porque preciso en la próxima jugada puede llegar a una casilla vacía y quitarme mis zanahorias. Entonces, todos estos procesos que se hacen ahí desarrollan estrategias para ganar y esas estrategias se vinculan, por ejemplo, a situaciones de conteo, operaciones aditivas. Esta se le hizo una adaptación porque una mancala normal tiene solo un hoyos, 6 hoyos, y bolitas, semillas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para una persona ciega, para contar, para hacer cada una de sus jugadas, le requeriría contar cuántas semillas hay en cada hoyo. En este caso, consideramos que a través de, con dos dedos, puede ponerlo sobre cada sembrado y detectar cuántas zanahorias hay o cuántos espacios vacíos hay para determinar cuántas zanahorias hay en cada sembrado y poder hacer la jugada. Entonces, digamos que esa fue una primera adaptación que se tuvo en cuenta. Y a nivel visual, pues también genera como mayor facilidad para obtener la cantidad. Entonces, puede generar una facilidad para la persona que ve, como también una facilidad perceptual a través del tacto para la persona invidente. Bueno, ¿qué son las trayectorias hipotéticas de aprendizaje? Porque pues estábamos hablando que esta es una gran categoría de esta investigación. Entonces, Douglas Clemens y Julie Sarama plantean las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, que en adelante voy a llamar THA, para no decir todo esto. Y estas permiten de forma natural aprender cada idea matemática, considerando para su desarrollo una meta, a dónde quiero llegar, una ruta para el desarrollo y unas tareas planteadas por niveles de pensamiento, de tal forma que los estudiantes avanzan en su aprendizaje generando cada vez estrategias de solución a situaciones más y más sofisticadas. O sea, cada vez sus estrategias de solución son más sofisticadas. Estas trayectorias ellos las plantean desde un aprendizaje natural. ¿Sí? ¿Cómo yo accedo de forma natural a ese aprendizaje? ¿Cómo voy progresando en mi trayectoria de aprendizaje? Y la plantean desde los 0 a los 8 años. Cada una de esas trayectorias
como yo se las enuncié, los títulos inicialmente, esas trayectorias son grandes ideas matemáticas. Entonces, la subitización es una gran idea matemática a la cual se llegaría paso a paso siguiendo la trayectoria planteada por Clemens y Sarama. El conteo es otra gran idea matemática a la cual se llega por esa ruta de desarrollo a través de unas tareas y pues lo asociamos mucho a esa investigación que ellos han hecho por tantos años y lo que se hizo fue articular varias trayectorias teniendo en cuenta que estaba trabajando con estudiantes del grado quinto que ya se suponía, al tener más de 8 años, ya se suponía habían pasado por esas trayectorias. Pero pues teniendo en cuenta que muchas de estas grandes ideas matemáticas no están incluidas en el currículo, pues lo más probable era que no hubiesen pasado por ese proceso. Entonces, se hizo esa articulación también para jugar un poco con el tiempo de la realidad escolar y no dedicarnos a una sola trayectoria. Bueno, entonces acá planteamos trayectoria hipotética aprendizaje de la aritmética inicial. Entonces, ¿qué queríamos? Fortalecer el sentido numérico en los estudiantes, teniendo en cuenta los procesos naturales para su aprendizaje. Queríamos reconocer y caracterizar procesos de pensamiento asociados a las diferentes THA, el número y las operaciones aditivas, articular los procesos con un sistema de juegos que acompañara el desarrollo de un diseño didáctico flexible y accesible, y manejar el tiempo de acuerdo a la realidad del currículo escolar, que normalmente no permitiría desarrollar por procesos cada THA por separado. Si nosotros vemos una THA de subitización de los 0 a los 8 años y la queremos llevar al aula, probablemente en un año la logremos hacer, pero nos quedan por fuera las otras trayectorias. Entonces, por eso buscamos esa idea de articulación. Bueno, ¿cuál es la primera gran idea matemática? La subitización. La subitización se constituye en un acto de concientización del número. Este hecho fundamental es una parte con la que nacemos. Reconocer la numerosidad de un grupo rápidamente. Entonces, como ustedes pueden ver en estas fichas de la parte inferior izquierda, vemos, visualmente percibimos las cantidades, que hay diferencia de cantidades, que hay 1, 2, 3, 4 puntos en las diferentes fichas. Y digamos que esta es una habilidad que se puede detectar desde los 6 meses, inclusive, en el cual el niño puede distinguir el 1 del 2, incluso el 1 del 3. Y esto genera que hay una sensibilización al número, una sensibilidad en la percepción del cambio de cantidad. Hay una nominación asociada a la subitización, que es decir, 1 o 2 o 3. Básicamente esta subitización con números del 1 al 4 es una subitización perceptual. Hay una construcción de colecciones cuando, por ejemplo, yo quiero partir de, por ejemplo, una ficha, digo, construyeme una colección de carros que tenga la misma cantidad de puntos. Obviamente con un lenguaje más cercano al niño. Entonces, por favor, alcánzame tantos carros como puntos ves acá. Pues obviamente en la familiarización con el lenguaje podemos establecer cuáles serían como las indicaciones más apropiadas para hacer esta construcción de colecciones, pero básicamente esa es la idea. La subitización perceptual es la que podemos ver a simple, o sea, la que podemos establecer a simple vista, como por ejemplo estas, 3, 4, fácilmente podemos establecer cuánto hay. Y la subitización conceptual ya consolida, por ejemplo, grupos que uno ve, que uno percibe. Digamos, yo veo 2 y 3, entonces mentalmente digo eso es 5. Entonces, estoy haciendo un proceso aditivo, pero ese proceso lo hago como súbitamente, ¿sí? Entonces, cuando yo hago eso así rápido, estoy en la subitización conceptual, ¿sí? Cuando yo puedo estructurar una composición y descomposición de cantidades, así rápidamente estoy en la subitización conceptual. Es decir, cuando yo no hago el conteo 1, 2, 3, 4, 5, sino 2 y 3 y 5, inmediatamente digo 5 sin hacer como todo ese proceso, ahí estoy en subitización conceptual. Bueno,
El conteo, pues ya es como una gran idea conocida para todos nosotros. Este era el grupo con el que yo trabajaba. Este conteo consiste en realizar una correspondencia entre los objetos y el número para determinar el cardinal de los conjuntos a partir de establecer el número que se obtiene en el proceso realizado. Entonces, cuando yo digo 1, 2, 3, 4, 5, el último elemento es 5 y yo digo ese es el cardinal del conjunto, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Para esto hay unos procesos, unos subprocesos que están organizados progresivamente. Esto tiene un código. Acá trabajábamos su bitización con S y teníamos S1, S2, S3 y manejábamos los colores. Entonces, su bitización la manejé con azul. Conteo lo manejé con el color morado y C1 era conteo verbal, verbalización. Es cuando el niño dice 1, 2, 3, 4, 7, 8. O sea, no importa que no tenga toda la secuencia perfecta, pero ese es un inicio de ese proceso. Luego el conteo de objetos, cuando ya empiezo a establecer relación objeto y voy contando, objeto número. La correspondencia y ya es 1 a 1, entonces un objeto 1, otro objeto y voy al 2 y así sucesivamente. El conteo asociado al orden, iniciando en un número diferente a 1, entonces ahí puedo establecer primero, segundo, tercero, entonces también puedo empezar desde tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Conteo a saltos, entonces cuando puedo usar como patrones de conteo, entonces cuento de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10. Este C5 tiene varios niveles de desarrollo. El conteo mental es cuando de pronto yo no digo 1, 2, 3, 4, 5, pero estoy siguiendo con la vista de pronto para poder contar y dar un valor de cardinal. Y contar unidades cuantitativas de valor posicional. Entonces, cuando yo cuento decenas, centenas y doy una respuesta a partir del conteo de decenas y centenas y no me tomo, o sea, no llego, digamos, a desarrollar un proceso de adición directamente, pero sí estoy contando cuántas decenas tengo, cuántas centenas tengo y esto me daba un cardinal de un conjunto de elementos, de un grupo de elementos. Bueno, comparación, orden y estimación son como 3 procesos que se desarrollan sobre cantidades discretas. Cantidades discretas es que las puedo contar por separado, pepitas, frijolitos, punticos, ¿sí? Y pues se realizan sobre estas. Miren que ya se empieza a vincular una trayectoria con otra, por ejemplo, correspondencia aparece acá 1 a 1 en COE2 y se relaciona directamente con conteo, que allí también hay un proceso similar. Correspondencia muchos a unos, cuando yo veo unas cantidades y digo, ahí hay más y aquí hay uno, allá hay muchos y aquí hay uno. Digo, tengo el 1 y yo digo, allá hay como 5 porque aquí hay uno y como que más o menos veo como la diferencia y establezco pues como esa correspondencia. Comparación perceptual es cuando yo fácilmente puedo ver que una cantidad es mayor o menor que otra. Estimar por extensión espacial es como de acuerdo al espacio que ocupa una cantidad, entonces yo veo otra más larga, entonces digo, uy, esto eran 3, aproximadamente son 6 o 7. Entonces eso es una estimación por extensión espacial, por la cantidad de espacio que ocupa. El conteo ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que esto ya refiere también al proceso de ordenamiento. El comparar por valor posicional, entonces cuando yo puedo comparar una cantidad con otra por su valor de posicional, por la cantidad de decenas que tienen o por la cantidad de centenas, etc. Estimar por puntos de referencia y estimar por composición. Entonces ahí hay unos procesos. Estos procesos los defino, digamos, ampliamente en el trabajo de grado. Y bueno, voy a seguir adelante, pero el trabajo de grado lo voy a compartir en el blog, voy a compartir el link al repositorio de la universidad y si hay un gran interés en ver cómo detalladamente estos procesos, pues pueden descargar la tesis y ojalá utilizarla en sus diseños. Bueno, las operaciones aditivas, entonces, permiten vincular diversos elementos del conteo y establecer relaciones entre adición y sustracción. Entonces, bueno, acá en la foto pueden ver cómo están, ya tenían un circuito cerrado de 2 fichas, de 2
enviaban, digamos, en la dirección al otro 2 y se devolvía. Y también estaban haciendo un proceso de representación en el cuaderno. Entonces, ahí podemos ver muy bonito ese trabajo. Bueno, entonces acá también hay varios subprocesos, 12 subprocesos. Bueno, la COE es rojo y operaciones aditivas lo pusimos en verde, se llama OA. Y entonces acá, combinar respecto a la percepción, entonces combino, por ejemplo, 2 y 3 y sé que es 5, y ahí ya estoy componiendo y descomponiendo una cantidad. Entonces se relaciona con la subitización conceptual. Bueno, en general con la subitización conceptual empieza a relacionarse en estos primeros niveles. Comparar, pues ya como podemos ver, se relaciona con el proceso COE. Emparejar, modelar con conteo, resolver problemas de sustracción mediante separación de objetos, conviértalo en él, entonces un número, cuánto le falta para llegar a otro, o cuánto le sobra, establecer el cambio, cuánto más o cuánto menos de un número a otro, conteo con estrategias, esto se refería, pues si ya también puedo hacer conteo a saltos, suma y resta como parte de todo, suma y resta en números, derivación usando combinación de operaciones y sumar y restar en la solución de problemas. Bueno, entonces, bueno, todos estos procesos se documentaron y luego se relacionaron entre sí. Entonces, encontramos que habían unas relaciones naturales entre los subprocesos que habíamos hecho. Entonces, tomamos acá subitización con subitización, pues se relaciona completamente. Subitización con conteo, entonces, por ejemplo, S4 se relaciona con C5, S2 con C1, S5 con C6, etc. Ahí veíamos cómo se iban relacionando. Pero pues quisimos pasarlo como a un diagrama de relaciones, entonces subitización con conteo, subitización con COE, subitización con OA, OA con COE, ¿sí? Entonces todas se fueron relacionando y este fue como el primer diagrama que se hizo para mostrar que habían relaciones naturales entre esos procesos. Bueno. Después de eso, pues seguimos unos aspectos metodológicos porque, pues bueno, recuerdo que estamos hablando de una investigación en el marco de una maestría, entonces se fundamentó la hipótesis frente a la accesibilidad, a la discapacidad intelectual, a las trayectorias hipotéticas de aprendizaje y al juego. Entonces se construyeron unas hipótesis de relaciones entre las THA del número. Entonces, como esto fueron unas hipótesis de relaciones de acuerdo como a la fundamentación teórica que se hizo de cada uno de los procesos. Bueno, se construyeron hipótesis sobre las heurísticas del juego asociadas a los procesos. Entonces, se analizan los juegos, qué pasa en el juego, qué puede hacer el estudiante, qué no, qué desarrollo le puede permitir matemáticamente desarrollar el juego y cómo eso se puede relacionar con los procesos que se vieron relacionados entre las trayectorias. De ahí se genera un diseño instruccional, ya el diseño de tareas, en la articulación de las THA, el juego y la accesibilidad, para lo cual pues se desarrollan como unos instrumentos de análisis a priori, unas tablas amplias y sintéticas de relaciones entre procesos, para una trayectoria hipotética de enseñanza. Entonces aquí ya ahora les voy a mostrar que se generó a partir de la trayectoria hipotética de aprendizaje una trayectoria hipotética de enseñanza. Luego se pone en práctica el diseño, nivel a nivel, se graban videos, se toman registros, se trabaja un portafolio por estudiante y se desarrollan unas rejillas de control de identificación de esos procesos. Y se identifican pues los procesos que se ven en la trayectoria real de aprendizaje con el uso de un software llamado ELAN y se relaciona la trayectoria real de aprendizaje respecto a la trayectoria hipotética de aprendizaje y se evidencia cuáles son los avances en los procesos, en particular del estudiante en situación de discapacidad intelectual. Entonces, bueno, a priori, o sea, cuando ya dijimos cómo vamos a hacer el diseño, entonces empezamos y generamos como utilizamos los códigos que les dije anteriormente, S1, S2, S3, entonces están en azulito todos los de subitización, en morado lo de conteo, en rojo COE y en verde OA. Entonces, estos números corresponden a los niveles de los subprocesos, estos números que están acá, y vamos a ver ya, esta trayectoria fue la que se diseñó en la investigación. Entonces, en el nivel 1 de esta trayectoria, solo íbamos a trabajar subitización 1. En el nivel 2 íbamos a trabajar subitización 2, conteo 1 y COE 1. En el nivel 3 íbamos a trabajar subitización 3, conteo 1
y así sucesivamente se iban incorporando de acuerdo a las relaciones que se iban encontrando entre los subprocesos, hasta que ya en el último nivel, que fue el 18, se vinculaban todos los últimos niveles de cada trayectoria. Entonces, como pueden ver, esta representación gráfica de la derecha nos muestra cómo en el primer nivel se trabajaba subitización 1, en el segundo nivel COE 1, conteo y subitización 2. COE 1, conteo 1 y subitización 2. Entonces, estos eran los niveles y estos eran los niveles del 1 al 12, que el 12 era el número mayor, el de operaciones aditivas, y horizontalmente eran los niveles de la trayectoria que se creó. Para ver que en el nivel 18 tenemos procesos de las 4 trayectorias, ¿sí? Y tenemos entonces el nivel 5 de subitización, el nivel 7 de conteo, el nivel 9 de COE y el nivel 12 de OA. ¿Listo? Eso fue lo que se hizo como instrumento a priori para analizar la progresión de la trayectoria. Bueno, como instrumento de análisis, como para desarrollar, diseñar las actividades y todo eso, entonces se describe la trayectoria hipotética de enseñanza, que acá puse las siglas de todos los procesos SC, COE y OA. De la trayectoria hipotética de enseñanza y articular a ellos 4. Bueno, entonces, ¿cómo se genera ese instrumento? Entonces, el nivel 1, trabajaremos S1, aquí lo describimos, sensibilización al número, y cómo lo vamos a poder ver a través de 3 indicadores de lo que puede hacer el niño. Entonces, diferencia cantidades perceptualmente, reconoce en 2 colecciones donde hay más y donde hay menos, reconoce el aumento de una cantidad respecto a otra. Y acá hay unas actividades, las tareas que se plantearon. Entonces, imágenes instantáneas 1 me va a permitir ver los 3 indicadores. Taller 1, figura fondo, circuito cerrado, me va a permitir ver los 3 indicadores. Fiesta matemática 1. Bueno, entonces, acá vemos que imágenes instantáneas y taller en este momento, bueno, imágenes instantáneas está desde el dispositivo de taller. Taller 1 específicamente circuito cerrado, ya hay como una interacción donde empiezo a incluir el juego. Entonces era como el día en que reconocieron el juego y a partir de ese juego, de ese reconocimiento, hicieron un taller y es el día en que planteamos cuál sería nuestro proyecto de aula, que lo llamamos fiesta matemática. En el nivel 2, entonces ya vemos que estaban 3 subprocesos y para ello hay unos indicadores de cómo lo vería yo en las actividades propuestas. Las actividades propuestas también están desde el taller, desde el juego y desde el proyecto de aula. ¿Listo? Entonces, siempre se trató de que todas las actividades en cada nivel implicaran los 3 dispositivos didácticos. Ahí variábamos los registros, variábamos las situaciones, variábamos también los tiempos, porque no podemos estar como todas las sesiones, todo el tiempo haciendo una sola actividad, sino que ahí se variaban las actividades y los procesos de reflexión, los procesos de interacción. Eso es súper importante. Acá en la parte derecha podemos ver nuevamente esta imagen. Esta imagen era para la actividad de imágenes instantáneas, entonces teníamos estas fichas, los niños tenían sus fichas cada uno y yo tenía unas fichas más grandes. Entonces habían 2 dinámicas. Una, yo mostraba la ficha y un grupo me mostraba una ficha igual. Igual en cantidad, no tenía que ser igual en forma, aunque los niños se fijaban, la mayoría en la forma. Y otros chicos, otra fila, hacía el dibujo de lo que veían. Y luego cambiábamos el rol. Entonces, la imagen se muestra por 3 segundos nomás, porque pues la idea es identificar el proceso de subitización. Porque si nos pasamos de 3 segundos, pues ya se puede dar el proceso de conteo. El hecho de poner los 3 segundos nos genera la necesidad de subitizar, ¿sí? Entonces nuestro cerebro va a subitizar. Ahí podemos identificar que el estudiante se da cuenta del cambio de cantidad. Cuando yo le muestro 2 y él busca el 2 y luego le muestro el 3 y él busca el 3, está identificando que hay un cambio de cantidad. En ocasiones, un estudiante puede no identificar el cambio de cantidad y presentarme, por ejemplo, yo le presento este 3, o este 3, discúlpeme, este 3, y él me presenta este 4 como similar en su forma, pero no se fija pronto en el cambio de la cantidad. Obviamente entre el 3 y el 4, pues hay una cercanía
y pues son los números más grandes pues de esta colección. Entonces puede pasar. Pero también puede pasar que no se encuentre la distinción entre este 2 y este 3, ¿sí? Eso puede pasar. Pero puede pasar con niños pequeños y se esperaba que en estas edades, pues estos niveles iniciales que se empezaron desde el nivel 1 de cada trayectoria, pues se pasarán muy rápido, ¿sí? Y pues en estos, como en este tipo de actividades, se involucraban todos los estudiantes. Fue muy bonito que todos estaban incluidos en la actividad. Bueno, este instrumento de análisis de datos, entonces aquí a la izquierda vemos lo que es el ELAN, que es un programa. En este ELAN miramos indicadores, colocamos los indicadores, colocamos algunas observaciones de acuerdo a los videos y en la parte derecha vemos cómo se hizo una planilla de seguimiento de cómo cada estudiante se encontraba o no en el nivel. Si teníamos 1 era porque sí había estado en el nivel y si poníamos un 0 era porque no había cumplido con el nivel, pero entonces pues se tiene que, digamos, desarrollar la actividad y fijarse quiénes pasan al otro nivel o si no, reforzar el nivel en el que estamos. Y eso sería lo ideal para que todos puedan seguir avanzando en los niveles. Bueno, vamos a ver acá ya el análisis entre la trayectoria hipotética y la trayectoria real. Específicamente de Juan Diego, que era como mi protagonista, mi inspiración para irme a buscar soluciones a esta problemática. Entonces, en el nivel 1 veíamos su utilización y miren la trayectoria de Juan Diego. En el nivel 1 él trabajó tanto su utilización 1 como involucró conteo. Vemos eso en este nivel 1 de diferencia. En el nivel 2 vemos que Juan Diego tiene conteo 1 y COE 2, ¿sí? Vemos que hay un morado y un rojo. Y también vemos suitización 2. O sea, vemos tres subprocesos en ese nivel 2 de Juan Diego, para los cuales solo habíamos determinado que iba a estar conteo 1, habíamos dicho que iba a estar COE 2, perdón, COE 1 y conteo 1, ¿cierto? Y suitización 2. Pero resulta que apareció conteo 1, COE 2 y suitización 2. O sea, apareció algo diferente. Entonces ahí revisamos, pero estaba en la progresión, ¿sí? Vemos en el nivel 3. Entonces, ¿qué varía? ¿Qué varía? En el nivel 3, en la hipótesis teníamos conteo 1 y suitización 3. Y encontramos conteo 1, COE 2 y suitización 3, ¿sí? Bueno. En el 4 encontramos conteo 2 y operaciones aditivas 4. Y en el 4 nosotros teníamos operaciones aditivas 1 y conteo 2, ¿sí? Entonces varió porque nos tomó otro nivel de la trayectoria de operaciones aditivas. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué podemos ver acá en la trayectoria de Juan Diego? Ya interpretamos entre todos la gráfica. ¿Qué podemos ver de gran diferencia? Y es que Juan Diego permanece desde el primer nivel en su progresión hasta el nivel 7, que es lo que se alcanzó a documentar en la investigación. Hay una gran presencia de estrategias de conteo. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que él ha venido desarrollando en su trayectoria real de aprendizaje, en su vida escolar. Entonces, por eso aparece tan predominante el conteo respecto a la hipótesis que se había planteado. Bueno, vamos a ver unas evidencias. Acá vemos el primer nivel, la sensibilización al número y cómo se trabaja este taller a partir del reconocimiento de las piezas del circuito cerrado. Algo que no he dicho el circuito cerrado es que sus piezas tienen una cantidad de puntos subitizables perceptualmente. Entonces, por eso se vincula ese juego a la trayectoria en la primera etapa de la trayectoria. En las primeras actividades se articula ese juego ahí, a la trayectoria. Bueno.
Listo. En el nivel 2, entonces veíamos que habían 3 procesos, entonces trabajamos lo que fue este concéntrese. Como ustedes pueden ver, al lado del concéntrese en la foto que aparece, este es Juan Diego, y él está haciendo una comparación a través del conteo con sus dedos. Entonces, por eso es que aparece tanto conteo como correspondencia, se aparecen como varias trayectorias vinculadas, pero por ejemplo en este proceso se estaba planteando desde su utilización, y se estaba trabajando como la comparación, pero también se ve que acá hay niños que no usan sus manitos para comparar o para saber si estos dos son iguales, pero Juan Diego sí usa esa estrategia. Es una estrategia corporal, es una estrategia natural a su trayectoria real de aprendizaje. Bueno, acá en la parte derecha podemos ver cómo Juan Diego está explorando con el circuito cerrado y presentando una tarea en particular. Entonces estamos en el proceso de interpretación de las reglas del juego que implica un proceso de conteo, incluso de subitización, pero sobre todo en conteo en relación a la referencia de las fichas en el movimiento del espacio del tablero y en los desplazamientos. Y también hicimos un proceso de construcción de secuencias en el cual pues aparecen también, aparece S1, aparece S2, presentando también que se agregue o si se disminuya en cierta cantidad de un número a través de, pues, de esas secuencias que hacían los estudiantes. Bueno, en el taller 3, perdón, en el nivel 3 de la trayectoria, entonces, trabajamos la construcción de colecciones. Aquí, por ejemplo, a partir de una cantidad de puntos, ellos construían colecciones con palitos. También hacían como una imitación de un circuito que yo les presentaba en un tablero que yo tenía y ellos lo imitaban. Y por otro lado, también trabajaron el diseño de circuitos de 2, 3, 4 fichas y podían identificar en un taller, en una hoja como tal, cuando se presentaba un circuito y cuando no. Entonces ellos tenían que evaluar en cada caso si era circuito o no era circuito. Bueno. Acá trabajamos con objetos, combinar respecto a la percepción. Entonces hay estudiantes que ven, por ejemplo, en los dados 5 y 4, combinan, dicen 5 y 4, 9. Entonces perciben 5 y 4 y lo combinan aditivamente y les da 9. Sin embargo, con Juan Diego se requiere hacer un seguimiento y un proceso de apoyo a través del conteo en el cual él cuenta con sus dedos. Entonces, cuántos tiene un dado y cuántos tiene el otro para saber en total cuánto tiene en ese puntaje. Y se da inicio al proyecto, acá vemos, de la fiesta matemática, donde los niños querían hacer una fiesta matemática a los niños más pequeños y para ello querían darles unos obsequios en los cuales ellos hicieron juguetes con materiales de reciclaje y ellos pues hicieron toda su creación. Acá vemos a Juan Diego trabajando concentradamente, pintando el juguete que iba a ser para los compañeritos pequeños. Ellos estaban en quinto, hicieron las fiestas matemáticas para niños de primera infancia, primero y segundo. Bueno, acá vemos las representaciones de circuitos que estaban tratando de identificar cuántos circuitos posibles se podían hacer con dos fichas, ubicándolas en diferentes posiciones. Aquí vemos las representaciones que hacía Juan Diego, en algún caso triangulares, en otro caso más cuadradas, pero por ejemplo acá vemos cómo tratar de relacionar 2 con 2, 2 con 2, 2 con 2, y a partir de este tipo de representaciones establecer cuántos posibles circuitos cerrados podían hacer con dos fichas, teniendo en cuenta que se planteó que cada posición diferente iba a representar un circuito cerrado diferente. Entonces, esto ya era una estrategia, era conteo, pero ya una estrategia superior porque estaba vinculada al fenómeno de la construcción de circuitos de dos fichas. Bueno, el nivel 5, acá por ejemplo estaban los niños tomando datos, acá a la izquierda, tomando datos en los cursos de jardín a segundo, de cuántos niños habían en cada curso, cuántos niños y cuántas niñas, porque ellos dijeron que iban a hacer
juguetes para niños y juguetes para niñas, entonces estaban preguntando cuántos niños habían en cada curso y niñas, pues para hacer la elaboración de esos juguetes. También pues seguimos ahí trabajando con el circuito cerrado. Aquí en la parte derecha vemos cómo hay el apoyo de un par, que esto también es importante en esos procesos de comunicación, cuando como profesor pues tú no puedes todo el tiempo estar pendiente de un solo estudiante, sino que tienes que estar pendiente de todos. También está el trabajo entre pares, ¿sí? Ese apoyo del colectivo, ese apoyo del par, te ayuda también a desarrollar una progresión en el aprendizaje y por eso es importante que se dé ese proceso. Bueno. Entonces acá vemos diferentes actividades con el circuito cerrado, que fue como en lo que se documentó, pues fue el juego predominante, porque fue hasta donde, pues fue como el que duró más actividades de las documentadas, porque digamos que todos tenían una distribución en la trayectoria hipotética de enseñanza, una distribución muy equitativa, pero en los primeros niveles que fueron los documentados en la investigación, pues va a predominar la presentación del circuito cerrado. La escalera, alcanzamos a trabajar procesos con la escalera, con algunas escaleras que nos prestó la universidad, pero también los estudiantes construyeron escaleras para hacer trabajos, entonces construyeron las escaleras con cartón y usaban como fichas tapas de gaseosa y las ubicaban por colores. Hay unos procesos de unas representaciones de cómo, cómo se mueven las piezas para, por ejemplo, jugar con una ficha de cada color, con 2 fichas de cada color, con 3 fichas de cada color, porque ellos estaban buscando contar cuántos movimientos mínimos para resolver el juego para una ficha de cada color, o para 2 fichas, para 3 o para 4. Solo teníamos una escalera para 5 fichas, pero pues ya luego nos inventamos estrategias para meter más fichas, 6, 7, porque pues ellos querían identificar que esa regularidad que encontramos después se daba para más fichas. Como pueden ver acá también está Juan Diego en el trabajo con sus pares, analizando no solo cómo es el movimiento con el juego, sino una representación que habían hecho, una representación que se había hecho de cuál ficha mover en cada momento, y él estaba tratando de pasar de la representación que tenía en el cuaderno al movimiento de las fichas en el juego directamente. Entonces, ahí hay unos procesos de interacción, de comunicación y de representación súper importantes en el desarrollo del pensamiento en general. Bueno, en esta estoy presentando la mancalaboria, en la cual pues en estos procesos vemos cómo hay una relación 1 a 1 en el desplazamiento, se analiza cuál es la jugada más conveniente, bueno, se evalúa, se realiza la jugada. Por ejemplo, en este proceso que estoy mostrando a través de las imágenes, se muestra el alcance del objetivo y se muestran estos indicadores, S1, C3, COE2, OA3, OA4, y bueno, se pueden ver más procesos de operaciones aditivas, y por eso este juego era el último para la trayectoria, porque este vinculaba mucho sumas, restas, composición, descomposición de cantidad, y capturamos esta sonrisa en el proceso de evaluación, de documentación de estas adaptaciones, porque también queríamos como mostrar que a través de los juegos los niños muestran alegría, les parece llamativo, les parece atractivo, ¿sí? Entonces es importante ver que se juega también con las emociones y con la afectividad, algo que no se documentó en la tesis porque pues eran bastantes procesos por documentar, habían bastantes categorías, pero el proceso de afectividad es muy importante para tener como justificación el llevar juegos a la enseñanza de las matemáticas. Bueno, la fiesta matemática fue un proyecto de aula muy bonito. Acá podemos ver cómo estructuraban, hacían conteo, hacían tablas, hacían todo su proceso de logística. Acá también ubicaron los nombres de las directoras de grupo, ¿sí? Entonces, era muy bonito ver cómo hacían como esa organización logística de las actividades. También hacían la operación aditiva de, bueno, cuántos niños en total, cuántas niñas, cuántos niños en total,
para todos los cursos. Aquí encontramos el total de cada curso y el total de mujeres y hombres por grado, ¿sí? Y el total de estudiantes por grado. Muy bonito ese trabajo. También diseñaron actividades para que los niños colorearan, que evocaran, digamos, por ejemplo, acá una cantidad numérica. Entonces, donde habían unos tenían que colorear de azul, donde había dos amarillo, así. Entonces, estos diseños los hicieron los niños y pues como profesora les ayudé a digitalizarlo para poder imprimir, para llevarle a los niños pequeños. Ellos mismos facilitaron los colores, como pueden ver, pues hicieron muchos juguetes. Entonces, este proyecto fue muy bonito. Acá este grupo estaba inventando canciones, o sea, también de acuerdo a sus talentos, generaron una canción de contar del 1 al 10, que luego en la práctica, como ya no estaban con niños tan pequeños, sino que ya iban niños más grandes, entonces ellos empezaron a contar de 10 en 10. La canción empezaba del 1 al 10 y solo era el 1 al 10, y en la práctica ellos desarrollaron una rima o una transformación o una adaptación de la canción para contar de 10 en 10, para contar de 100 en 100. Entonces, esa transformación también fue muy bonita en lo que diseñaron los niños y pues es algo que no se documentó en la tesis. Bueno, acá podemos ver cómo ellos trabajaban a través de estaciones. Entonces había una estación donde trabajaban con el dominó o con dados, había una estación donde trabajaban suitización. Esta es mi otra niña en situación de discapacidad intelectual, solo que ella era mayor que Juan Diego. Entonces ella avanzaba un poquito más rápido en la trayectoria porque pues ella tenía un par de años más de trayectoria de vida y de trayectoria escolar. Entonces ella avanzaba un poco más rápido que Juan Diego en las trayectorias y la podemos ver cómo estaba liderando una actividad de subitización. Acá estábamos también, vemos los chicos grandes trabajando con una estación donde hicieron ranas con cubetas de huevos. Entonces estaban contando los puntos con los niños. En la parte inferior, en el centro, podemos ver que llevamos el concéntrese también a los niños pequeños. En la parte superior izquierda encontramos juegos que eran de puntuación, como ensartar aros, también teníamos unos bolos, y en la parte inferior izquierda el proceso de las canciones, las rondas y el juego con los niños a través de las canciones que inventaron. Bueno, entonces llegamos a las conclusiones. En primer lugar, pues la fundamentación de estas THA por procesos y subprocesos es una oportunidad para articular varias THA, lo que permite acercar la investigación a escenarios escolares reales. En general, eso es lo que quiero y lo que queremos con este proyecto de ambientes de aprendizaje, es mostrar que a través de una investigación se llegó a un contexto escolar real, se pudo hacer una progresión y que pueden coger esta investigación, esta trayectoria y vincularla a sus currículos para generar un currículo flexible, ¿sí? Y diseñar ambientes de aprendizaje accesibles en matemáticas. En estos escenarios escolares reales para que se promueva la inclusión, reconociendo que el hecho de abordar el diseño desde las THA ya implica un indicador de accesibilidad porque manifiesta un proceso natural de aprendizaje del ser humano. En el caso de este proyecto, en cuanto a las ideas matemáticas que aportan al desarrollo de habilidades aritméticas. Me gustaría mucho que profes que estén en otros énfasis nos cuenten si se identifican procesos naturales de aprendizaje en sus áreas y a través de ellos de pronto se puede hacer trayectorias hipotéticas de aprendizaje de sus áreas para diseñar ambientes de aprendizaje accesibles, no solo en matemáticas, sino también en otras áreas. Bueno, la fundamentación de hipótesis frente a los momentos de los juegos y la identificación de sus estructuras matemáticas permite identificar una trayectoria de juego. Entonces, uno observa los momentos del juego de acuerdo a cómo se plantea el juego, ¿cierto? El juego se plantea casi que como un problema. En el proceso de resolución de ese problema surgen unas estructuras matemáticas que permiten ver que hay una trayectoria de desarrollo del juego y a través de eso se articula con talleres y se articula
a la trayectoria hipotética de enseñanza, y de esta manera pues se exploran esas relaciones, en este caso particular, entre el circuito cerrado, donde se vincula como esa relación del juego en la movilización de esas primeras nociones que se plantearon asociadas a la cantidad, de la trayectoria hipotética de aprendizaje que se articuló para este trabajo en particular. Bueno, el diseño mostró solidez en la movilización de los niños por la parte de la trayectoria descrita. Los procesos se siguieron al incorporar el juego en los diferentes niveles, manifestando que esta incorporación funciona en la práctica, generando un impacto adicional sobre el ambiente de aprendizaje, como lo es la manifestación de la afectividad, de conexión, de condiciones emocionales favorables para el aprendizaje de un conocimiento matemático y un conocimiento social. Eso es maravilloso porque es la interacción con lo otro, con el juego, con los dispositivos y con el otro, en la interacción con sus compañeros. Entonces, ese proceso fue maravilloso en cuanto a la parte afectiva. Entonces, el diseñar ese ambiente de aprendizaje que fue accesible y afectivo. En cuanto se plantea en esta conclusión, pero como tal, no es, la afectividad no fue una categoría teórica de análisis, pero fue una categoría que surge, que se visibiliza en esas interacciones que se lograron y en esa progresión de aprendizaje que se logró en esta investigación. Bueno, finalmente la movilización del niño en situación de discapacidad intelectual por varios niveles de la trayectoria nos da cuenta de la posibilidad de diseñar ambientes de aprendizaje accesibles desde el diseño universal y que una mejor organización del currículo permite dejar atrás contextos educativos que discapacitan tanto al niño en situación de discapacidad intelectual como al profesor que no tiene herramientas para atenderlo. Entonces, recordemos que no todos los niños aprenden al mismo ritmo y que nosotros también tenemos que propiciar nuestras didácticas para poder acercarnos a que nuestra práctica sea accesible para todos. Bueno, finalmente pues la bibliografía, y acá mostramos cómo los niños con sus diferentes juguetes, muy contentos en una de las fiestas matemáticas que desarrollamos. Les agradezco mucho por la atención. Bueno, espero hayan llegado hasta el final y más adelante empezaremos a integrar material didáctico que tenemos en nuestra institución, ¿cierto? Y cómo emplearlo en este diseño de ambientes de aprendizaje accesibles. Agradecemos pues que se puedan de pronto hacer comentarios a este proyecto, que se puedan contactar, vincular, suscribirse a este canal, que puedan ustedes ir al blog, ir y descargar material imprimible que se va a desarrollar. Y en el blog les voy a dejar la tesis completa, el vínculo para que vayan al RIOT de la Universidad Distrital y encuentren la tesis completa y puedan encontrar pues mayor evidencia, sustento para que ojalá puedan llevar estas ideas a la práctica. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.